Seguimos, amigas y amigos, con más Uruguay Debate y ahora nos situamos en el ámbito nacional, por supuesto, a nivel político, con una mirada departamental, si se quiere, porque estamos junto al diputado, nacionalista, por supuesto, y canario, Javier Radicchoni. Doctor, un gusto recibirlo en esta mesa. ¿Cómo le va? Buenas noches. Es mío de poder estar acá y bueno, poder estar transmitiendo a la gente en lo que estamos y cómo se viene evolucionando la lucha política, el tema de la luz y algunos temas más que tenemos para hoy. Bueno, hablando de política y hablando también de lucha, si se quiere, le voy a pedir una evaluación rápida, pero de evolución al fin, de lo que sucedió ayer con el paro general. ¿Qué mirada tiene sobre esta movilización, marcha que realizó el PIT-CNT? Bueno, yo creo que todos los paros, si bien son políticos, hay paros que tienen un carácter político-social y otros que tienen un carácter político-electoral o político-partidario. Este es un paro claramente político-partidario, político-electoral. O sea, no es un paro político-social. Estamos en un país que enfrentó una pandemia de manera espectacular, que logró resultados únicos en Latinoamérica y de los mejores a nivel mundial, que tiene un crecimiento económico que lo está teniendo de a poco, que se está reinsertando en el mercado mejor que el resto del mundo y que va a dar soluciones económicas rápidas y en el cual se aplicó un plan coronavirus económico con muchas ayudas para intentar paliar lo que era la crisis económica y bueno, la otra crisis no sanitaria que dejó la pandemia. Creo que no tiene mucho sentido el paro, dado que bueno, se está administrando muy bien. El presupuesto, a pesar de la recaída por la pandemia, dio para cubrir las necesidades del Estado. El Estado sigue funcionando, ahora todavía invierte 50 millones de dólares más en primera infancia. Genera cosas importantes en cuanto a derechos, como es la LUC, baja la delincuencia, genera un estado de seguridad que permite el desarrollo económico del país, a su vez también genera mayor igualdad en cuanto, por ejemplo, a juzgados especializados en tema de género. Yo qué sé, creo que se han logrado muchas cosas con lo poco que había, ¿no? Yo siempre hablo de la parábola de los talentos. A uno está bueno que juzguen a las personas por de dónde parten o por las posibilidades que tienen en el arranque. Y bueno, creo que este gobierno se encontró con una situación muy difícil y tuvimos muchísima suerte y hicimos muy bien los uruguayos en darle el gobierno a quien él lo tiene, porque si no la situación hubiera sido otra. Sin embargo, la mirada claramente del sindicato es diferente. Ellos señalan que se aumentaron las tarifas cuando se había prometido no hacerlo, se aumentó el combustible cuando también se había prometido lo contrario. ¿Qué hay para responder a esos planteos? Mira, yo trabajé en la LUC, que tiene los dos artículos que generan la paridad y generan esa flotabilidad en cuanto al combustible. Los dos fueron votados por el Frente Amplio en las dos cámaras y en las dos comisiones. Es más, son dos de los 4 artículos de los 135 de la LUC que el Frente pretende derogar, que se votaron en las dos cámaras por una unanimidad del Frente Amplio. Pero paró el PIT-CNT, no el Frente Amplio. Bueno, a mí no me queda muy clara la línea porque ese es otro gran daño que se le ha hecho al sindicalismo nacional. Se lo ha partidizado y se ha generado un sindicato amarillo que corresponde y responde a una fracción política. De hecho, tan es así que muchos sindicalistas han sido senadores, el caso de Castillo, han sido diputados por el Frente Amplio, y bueno, ahora la frutilla de la torta, que el presidente del PIT-CNT va a pasar a ser el presidente del Frente Amplio, lo que confirma esa unión o ese concubinato que todos sabíamos que ya venía existiendo. Bueno, el argumento sindical para eso es, ¿no hay empresarios que han sido ministros? ¿O en la actualidad no tenemos ministros empresarios? Yo conozco empresarios de todos los partidos políticos y yo nunca vi una cámara empresarial que juzgara o condenara a un empresario por ser de cual o tal partido político. Por suerte, ¿no? Porque eso le ha dado a la industria y al empresariado una posibilidad económica que ha generado movimiento económico a favor del Uruguay. ¿Usted me dice que el PIT-CNT juzga por el partido? No, yo pienso que ya a esta altura tiene un sesgo muy claro que al que perjudica es al trabajador, porque lo que el sindicato tiene que proteger es al trabajador. Los sindicatos que son exitosos a nivel mundial son aquellos sindicatos que abarcan y comprenden a la mayor cantidad de grupos políticos, ideológicos, sectoriales, religiosos, culturales,
de la índole que a usted le parezca dentro de un país. Y esos son los que logran objetivos importantes, como son los aumentos salariales, el crecimiento económico, la distribución a través del trabajo de los ingresos de manera directa y efectiva, ¿no? Como se hace en el Uruguay a través de una forma indirecta que genera muchísima burocracia y que los recursos no llegan a donde están destinados. Y esos son los proyectos, los procesos. Bueno, pero que son. A mí me parece. Vaya a ver un sindicato en Inglaterra, por ejemplo. Bueno, un sindicato en países donde los sindicatos consiguen verdaderos beneficios para los trabajadores. Y no esto, donde lo que se genera es pérdidas salariales en plena crisis, un daño al Estado, un daño a la sociedad toda, con un fin político para que el presidente del PCNT sea presidente de un partido político. Bueno, pero yo estoy seguro. Eso no creo que es la forma de encarar la situación. ¿Cuántos afiliados tiene el PCNT en el país? Bueno, no lo sabemos porque justamente yo he presentado un proyecto de ley de personería de los sindicatos que lo presenté en febrero y ahora el Poder Ejecutivo presentó otro proyecto. Yo el lunes me reuní con Pablo Mier, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, sobre ese punto, donde mi proyecto es más completo y justamente le quería agregar esa parte. Si bien van las personerías jurídicas y se sabe que van a tener para retener cuotas social la obligación de tener personería jurídica, si no quieren tener personería jurídica pueden no hacerlo, pero no van a poder retener cuota social, de manera de controlar que el dinero que viene de la cuota social no termine en la cuenta de algún sindicalista, de algún dirigente sindical, y sí de un sindicato que esté registrado. A su vez, yo pretendía que en el registro existiera una afiliación o un registro de afiliados a cada sindicato para que a la hora de la negociación colectiva, la negociación bipartita, la negociación tripartita o cualquier negociación que se dé en vía judicial, existiera la posibilidad de probar cuál era el sindicato más representativo dentro de cada rama o dentro de cada grupo de trabajo. Eso no es posible si no se hace un registro que lo controle el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Organización Mundial del Trabajo lo que pide es que los sindicatos que negocien sean los más representativos. Esto en Uruguay hoy no se puede llevar adelante porque no se puede establecer cuál de los sindicatos es el más representativo. Generalmente se termina representando por el más antiguo. Pero el más antiguo no es el que tenga la mayor legitimación en cuanto a la representatividad. Y eso genera injusticias. Y por otro lado, he escuchado algún comentario de algún sindicalista que dice que el proyecto mío lo que generaría era sindicatos más amarillos. Y yo me pregunto, ¿ya no son amarillos algunos de los que están? Cuando uno lleva un sindicato una lucha político-partidaria, ¿no lo está de una manera u otra generando en un sindicato amarillo? Cuando yo veo en la puerta de los juzgados, me ha pasado como abogado y tengo compañeros y amigos que ejercen y se destacan en la materia laboral y alcanza a ir al Palacio de los Tribunales para ver en los pasillos acuerdos laborales en los cuales unos pocos sindicalizados en una elección que se hace, que a veces votan menos de la mitad de los sindicalizados y a su vez por una mayoría simple de los presentes se decretan medidas de lucha que a veces son 5 o 10 personas de grupos de trabajo de 60, de 100 o de 200 que pierden salarios todos y que pierde competitividad la empresa y que pierde servicios y que pierde capital y dinero de trabajo que se genera todo el Uruguay, que lo terminamos pagando todo y que a su vez genera gastos judiciales, porque generalmente lo que pasa cuando pasan esas cosas son acciones de amparo y después termina en un acuerdo entre dos partes, en una piecita cerrado entre los sindicalistas y el patrón, donde se venden las huelgas. ¿Eso no son sindicatos amarillos? Entonces, ahora, ¿por qué no vamos a permitir que esos sindicatos que no son representativos tengan competencia? Pero el enfoque que yo le daba era, si teníamos a grueso modo el número de afiliados, yo estoy seguro, hoy hay un gobierno de coalición, la gente votó una opción que no era justamente el Frente Amplio, y yo estoy seguro que muchos de esos votos son de sindicalistas, hay mucha gente afiliada a los sindicatos que no son frente amplistas. Yo siempre pensé que el derecho laboral tiene que estar del lado del más débil, y el más débil no es el sindicato, el más débil es el trabajador. Estoy de acuerdo con usted. Y yo estoy para defender trabajadores, no sindicalistas. Por eso quiero una ley que tenga personería jurídica para que la plata vaya a la cuenta de personería y no aparezcan acá los balsedos con 7 millones de dólares lavados como aparecen de Argentina acá, y que no haya balsedos uruguayos, que yo no sé si los hay. Pero hoy las cuentas no tienen control. ¿Pone en juicio la honestidad del PCNT?
Yo no pongo en tela de juicio la honestidad de nadie. Lo que tampoco soy o la tonto transparencia, y vivo en un mundo obrera, donde se ven casos todos los días de gente que por no tener los controles que debe tener y por manejar plata en cuentas propias que son ajenas, genera riquezas muy importantes que después no puede justificar. Y yo no quiero que eso pase en mi país. Yo no estoy poniendo en tela de juicio la honestidad de nadie. A mí me controla y me controla usted por tener una actividad política. Y yo estoy muy de acuerdo, yo no tengo ningún miedo que me controlen. Bueno, no se olvide, que el PIT-CNT tuvo una demanda por la construcción de viviendas que la justicia falló, y falló favorable al PIT-CNT. Perfecto, está perfecto. Como digo, solo como diciendo es otra cosa. Yo no tengo problema en que a mí me controlen en la Junta. Está perfecto. Y yo hago política. ¿Por qué aquellos que hacen política? Estoy muy de acuerdo. Pero ¿por qué aquellos que hacen política sindical no tienen controles, por ejemplo? Claro. Cuando después ese comienzo control político se lo daría a la personería jurídica, doctor. Bueno, es un principio, es un arranque, por lo menos va a hacer que la plata vaya a una personería jurídica que esté inscrita en DGI y en BPS, o que tenga un registro, que no esté inscripta, pero que tenga un registro en el Ministerio de Educación y Cultura, que se sepa de quién es esa cuenta, y no de un particular. Bueno, no de una persona que tiene una cuenta y maneja dinero. No, y en eso estoy de acuerdo, porque uno a veces no visualiza el dinero que puede llegar a manejar un sindicato, que es importante, ¿no? No solo ese dinero, sino que también todo, ¿no? Se prestan cuentas personales para acuerdos extras que se realizan por fuera muchas veces. Pero no solamente eso. Al que tenemos que defender es al trabajador, que tiene en su libertad sindical, porque está promovida por la Constitución, y yo estoy muy de acuerdo en que así sea. La libertad puede ser positiva o negativa. Usted tiene el derecho de afiliarse y tiene el derecho de desafiliarse. Porque las libertades, para que sean libertades de verdad, deben tener las dos caras de la moneda. La posibilidad de que sí, la posibilidad de que no, quiera que no. Hoy, y tenemos muchas quejas de esto, cuando alguien se desafilia de un sindicato, en muchos casos le siguen descontando la cuota sindical. Porque como no hay un registro, y usted manda el mail y bueno, ahí queda, en muchos casos, y gremios importantes siguen descontando la cuota sindical. Entonces, para que eso no suceda, también tiene que haber un control del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Me quedó una pregunta relacionada con lo que usted me mencionaba de las ocupaciones y la huelga. Bueno, lo que manifiesta el PIT-CNT es que hay artículos en la LUC que lesiona justamente o ataca el derecho a huelga o el derecho a ocupación. ¿Qué hay para responder ese planteo, doctor? Volvemos al mismo principio de hoy. El trabajador tiene su libertad sindical, le permite la positiva y la negativa, le permite estar afiliado y le permite no, así como le permite estar afiliado y le permite no, que esto está consagrado por la Organización Internacional de Trabajo, también tiene la posibilidad de adherirse a la huelga o de no adherirse. El artículo 57 de la Constitución, y siempre cuando lo escriben mal porque le ponen un punto y no terminan de leerlo como es, consagra el derecho sindical y la protección de los sindicatos por parte del Estado en su inciso 1 o en su numeral 1, ¿no? Sí, pero claro. Abajo dice, el derecho a huelga es un derecho gremial. Y el constitucionalista muy claramente hace una diferencia, y así está establecido en la Constitución. El derecho de huelga, que es el derecho de lucha, que incluye toda la huelga, la lucha, todas las formas lícitas de llevar adelante una manifestación o una lucha de reivindicatoria por parte de los trabajadores, es un derecho del gremio, no de un sindicato. Es un derecho de la masa. Claro. Es un derecho de todos los que trabajan o todos los que pertenecen a esa rama laboral. Yo invito a toda la población a que lea el artículo 57 de la Constitución porque es muy claro al respecto. Bueno, sin embargo, hemos sufrido durante mucho tiempo por la cátedra laboral y por los sindicatos una mezcla como diciendo, no, significa lo mismo, gremio y sindicato. Y no es así. Por algo se hace claramente la apreciación y la división. Por lo tanto, nosotros tenemos que defender al gremio, nosotros tenemos que defender y consagrar el derecho de huelga a todos los trabajadores y no solo a unos pocos. Por eso, cuando un sindicato decide una huelga y hay trabajadores que pertenecen al gremio que no quieren y no son parte del sindicato, le tenemos que dar la libertad de que si quieren ir a la huelga vayan, si no quieren no vayan. Seguimos con más Uruguay Debate. Bueno, se nos fue el primer tramo charlando sobre los sindicatos, sobre lo que sucedió con el paro del PIT-CNT, pero también hubo otros episodios del acontecer político nacional que salieron en portada, por así decirlo.
Uno de ellos tiene que ver con el fideicomiso y los colonos, o el Instituto de Colonización. Y allí hubo, de hecho, un actor de la coalición, importante, significativo, con peso, como lo fue Manini, mano a mano con Mujica, apoyando esta iniciativa, el desplazamiento de los colonos. ¿Cómo lo lee eso un integrante de la coalición como usted, un diputado del Partido Nacional? Creo en el Instituto de Colonización, a pesar de que debe tener una reforma muy fuerte y una reestructura, porque no se ha utilizado en los últimos tiempos con el fin lógico que tendría que ser, y ha servido muchas veces para generar un clientelismo político y para llevar gente de la ciudad de campo que no tiene vocación de trabajo. Una cosa, el Serrano Abella de La Voz de Melo siempre dice una frase muy interesante que es hay gente de campo y hay gente con campo. Muchas veces el Instituto de Colonización lo que hace es hacer a gente de la ciudad gente con campo, pero eso no lo transforma en gente de campo, y creo que ese es un gran debe que tiene el Instituto de Colonización con la sociedad uruguaya toda. Más allá de eso, creo que el Instituto de Colonización es un instrumento importante y que debe tener una financiación. Hay otro tema también fundamental, que es los asentamientos. Son 657 asentamientos que nos deja el Frente Amplio, donde se multiplicaron casi por 3 la cantidad de asentamientos en este país durante 15 gobiernos de gobierno de izquierda, que sufrió o tuvo a favor la bonanza más grande económica con el precio de los commodities, y ese fue el resultado en lo social que nos dejó. Es parte de ese relato que se cae a pedazos, donde el Frente Amplio nos dice que tuvimos una bonanza y un crecimiento económico, y que se distribuyó cuando realmente se distribuyó muy mal. Yo siempre digo que en la distribución el error está en que la distribución tiene que ser directa y no indirecta. La redistribución, cuando entra el Estado a meter mano para distribuir, siempre termina mal. Hay que buscar que las reglas sean claras para que el mismo mercado distribuya con la forma más equitativa que hay de distribuir, que es el trabajo. Pero bueno, es un tema conceptual e ideológico que ha generado una pobreza muy grande en Uruguay, y hoy el problema lo tenemos. Y nos tenemos que hacer cargo de los 657 asentamientos. Eso precisa un costo para un fideicomiso, que son $20 millones anuales que se van a ir pagando para sacar una plata toda junta en un fideicomiso a 15 años o 20 que se va a negociar por parte del Ministerio de Vivienda, y que va a posibilitar solucionar el problema a muchísimos uruguayos que hoy están viviendo en situaciones infrahumanas. Yo estoy de acuerdo con eso. Esa plata tenía que salir de algún lado y salió del Instituto Nacional de Colonización. Yo participo de la Comisión de Presupuesto, tengo que ser bien sincero, le buscamos la vuelta. En lo personal, estudié bastante para intentar sacar de otros lugares el dinero, y bueno, por un lado o por otro, llegar a consensos para obtener $20 millones en un presupuesto que parece poco en el global de lo que es un Estado año a año, fue muy difícil. Y se mantuvo la solución que vino del Ejecutivo, que no me conforma en un 100%, pero que es una solución que es un paso obligado que se tiene que dar. Y bueno, como una familia, a veces hay que priorizar a los más débiles cuando uno está por perder un hijo por una situación catastrófica como es vivir en la indigencia total y defender a otro. A veces no puede ser del todo justo o del todo bueno con los dos, pero opta por defender al más débil, y creo que esa fue la decisión que tuvo el Ejecutivo y nosotros acompañamos. ¿Ese mensaje que realizó el presidente fue hacia Manini o fue hacia senadores blancos? No creo que fue por lo que tú dices en el final. Por lo menos yo lo interpreto así, pero no estoy seguro. ¿Por la reunión entre Mujica y Manini? Creo que vengo por ahí, habría que preguntárselo a él. Porque se necesitan votos también de senadores blancos, como el de Botana, sin ir más lejos. Sí, por supuesto. Y Botana realizó una marcha, realizó una movilización, donde hubo algún miembro frente amplista también. Yo creo que si hay consenso se pueden obtener los 20 millones de otro lado y salvar también la actividad del Instituto de Colonización, que es verdad que tiene muchísimas hectáreas para dar, que todavía podría seguir otorgando campos, que hoy en Canelones, muy cerquita de acá, hay hectáreas vacías y mucho campo vacío que no se ha dado. Pero también es verdad que el Instituto de Colonización ha comprado campos que están en arrendamiento, y hasta que estos arrendamientos no se terminen, porque se compraron en situación de arriendo, no se pueden otorgar nuevos, o sea, no se pueden otorgar a nuevos arrendatarios, y eso va a llevar un tiempo. Pero creo que se puede hacer mucho con lo que tiene el Instituto de Colonización hoy. Muchas veces pasa, y lo vemos en presupuesto, instituciones que vienen del Estado a reclamar, organizaciones que vienen a reclamar tales o cuales partidas, y después cuando uno ve el año anterior en la ejecución, no ejecutaron ni cerca del 100%, ejecutaron el 70, el 60, el 80%.
Entonces, bueno, reclaman más plata, pero cuando tienen las partidas no ejecutan lo que tienen que ejecutar. Creo que con la organización hay mucho de eso también. Si bien está bien que reclamen por un recorte que se les hace de manera obligada, también hay que decir que no se ejecuta o no se hace todo lo que se podría hacer. Raichoni, ¿cómo ve la política en el departamento? Importante, bien. El departamento de Carabineros es un departamento, por su forma, que siempre lo decimos, y incluye todas las actividades prácticamente que hay en Uruguay, menos el arroz, todo lo demás sí, y por eso le da una fuerza política muy importante al departamento, que lo catapulta a nivel nacional y siempre es un punto de referencia de los departamentos del interior y de la forma de encarar los gobiernos nacionales. ¿Está trabajando algo en particular en territorio? Sí, por supuesto, estamos haciendo las cosas para las que la gente nos votó, proyectos de ley, trabajando a veces en el escritorio y saliendo mucho a la calle para tener contacto con la gente y asistir más que nada en los temas más sociales, en las pandemias, en las ollas populares. Estamos colaborando mucho en la actividad de los barrios y buscando potenciar a clubes, instituciones deportivas, haciendo un registro de todo el departamento de las cosas que el departamento tiene, que son muchas, que a veces no se ven y que le pueden aportar al gobierno soluciones. A veces las soluciones están y no las vemos, pero para eso hay que hacer un mapeo del departamento y ver qué cosas ya tenemos en instalaciones deportivas, estructuras edilicias que están vacías. Nos pasa mucho en el interior, en los pueblos chicos, se va de repente Antel, se va UTE, o se van ciertos servicios o los bancos, porque hoy el mundo es más digital y el mundo va hacia ahí por un tema de costos y de economía. Terminan apareciendo estructuras vacías que tienen que ser aprovechadas y redistribuidas dentro del Estado para otras organizaciones que tienen que crecer, por ejemplo, con fines sociales. ¿Qué le pide la gente? De todo. La gente pide muchas cosas, pide más que nada una reactivación económica y que haya trabajo. Que creo que hoy es el principal desafío del gobierno, es el principal desafío nuestro, darle a los uruguayos oportunidades laborales. El tema de la pandemia en algún momento va a pasar, creo que estamos de la mitad para adelante del problema, y los países que van a tener un desarrollo importante son los que den trabajo y se pongan en carrera primero desde el punto de vista económico. Bueno, creo que Uruguay tiene grandes chances de largar primero y en punta, ¿no? Uno ve la región y ve el Uruguay, ve lo que pasa en Argentina en este momento y dice, bueno, realmente qué suerte que tenemos de tener el gobierno que tenemos y qué posibilidades que tenemos de futuro, a pesar de que no estamos en el mejor momento, ¿no? Bueno, en ese largar primero, Raichoni, ¿qué visión tiene usted sobre el TLC, el Tratado de Libre Comercio con China? Bueno, creo que es un gran acierto. Es una cosa de la que veníamos pidiendo hace mucho tiempo, ¿no? Las posibilidades, no solo un TLC con China, un TLC con varios países. ¿100% positivo para todos? Porque no, también hay algunos economistas que dicen, por ejemplo, yo dialogué con Vergara, sin ir más lejos, sí, hombre de la oposición, pero también estudioso de la economía. Dice, esto puede hacerle daño a algunos sectores de nuestra economía también, ¿no? Porque es un ida y vuelta, es sí venderle de todo para allá, porque además lo necesitan, porque hay un mercado enorme, pero también es abrir la puerta para que envíen para acá. Y todos sabemos el poder de producción que tiene China, ¿no? En materia económica, siempre que cambian las reglas, hay beneficiados y hay perjudicados. Bueno, el gobierno perjudicados en otras partes del mundo que existan perjudicados aquí, que somos 3 millones. No, estoy hablando dentro de los países. Siempre dentro de un país hay beneficiados y hay perjudicados. Ahí está. Lo que políticamente la decisión más correcta es aquella que posibilite una transición a aquellos que sufren algún perjuicio y que tiene en cuenta que los beneficios sean mayores a los perjuicios. Yo creo que un TLC con China, por la magnitud que tiene China, por lo que nosotros producimos y por el poder de desarrollo que vamos a tener hacia el futuro, tiene muchísimo más cosas a favor que en contra, y eso todos coinciden, es evidente. Ahora, ¿qué hacemos con esos sectores que pueden llegar a tener algún perjuicio? Bueno, va a haber que readaptarlos, va a haber que reincorporarlos. Lo que no podemos permitir es que el país deje de avanzar porque tenga problemas o desfasajes en el crecimiento.
Es como el crecimiento de un niño. De repente tiene un crecimiento intelectual muy alto y físico menor, o desarrolla mucho el físico y empieza con la motricidad más a desarrollarse más lentamente. Y bueno, el Uruguay es igual. Va a haber sectores que van a despegar con esto, otros que van a quedar más atrás y se van a tener que reconvertir, y es parte del desarrollo y del crecimiento. Lo que tenemos que hacer es liberarnos de las cadenas, porque hay una realidad. Nosotros le exportábamos más del 50% al Mercosur cuando se generó el Mercosur allá en el año 90, con el gobierno de la calle Padre, la calle Herrera, y hoy le estamos exportando menos del 27%, mientras que a China le vendemos el 40%. O sea que si me dicen Mercosur o China, bueno, es un tema numérico. Bueno, China compra más y China tiene posibilidad de comprarnos muchísimo más para adelante. Entonces, mantenernos atados a temas ideológicos o afinidades ideológicas, los países tienen intereses y no tienen amigos. Nosotros tenemos que optar por aquellos países que nos van a generar prosperidad. Bueno, no solo el TLC con China, esto abre la puerta a hacer otros TLC con otros países. Sí, pensemos, claro. Por ejemplo, hoy el país más desarrollado de Sudamérica en el tema social es Chile. Y Chile tuvo una reconversión muy importante en su economía, dejó el cobre para ser un productor de productos de consumo, frutas, verduras, etcétera, y otros montón de servicios, pero el desarrollo no se lo dio solamente esa reconversión, sino entrar en el ALCA. Está claro. El comercio que tiene casi libre con Estados Unidos y Canadá. Sí, bueno, pero yo le iba a preguntar por otra cosa. Usted hace 2 segundos atrás mencionó Mercosur. ¿Cómo lee lo que está ocurriendo en la vecina orilla? Hay una crisis política tras las elecciones primarias que fueron el pasado domingo, y donde, por ejemplo, el kirchnerismo puede llegar a retirarse del gabinete. Algunos lo definen como un golpe de Estado de Cristina, la vice, hacia el presidente Fernández. Otros hablan de que hay un apriete del sector de Cristina hacia Fernández, pero lo cierto es que hay una crisis política visible. ¿Y eso cómo golpea al país? Si es que lo golpea, a su entender. Yo creo que estamos frente al final del clase A de la política de Orsi, ¿no? Cuando Orsi decía que Fernández era de clase A, era un clase A de la política, sin duda que está más cerca de la Z que de la ABC. Ha sido un desastre la política en Argentina desde el punto de vista económico. Los acuerdos... ¿Cuándo no lo fue, no? Bueno, hace muchos años no lo fue. Argentina está sumido en una crisis, desde que hay política allí. Pero sin duda que ahora está a niveles muy preocupantes. El tema del asistencialismo ha generado en muchos casos, y la no reconversión real de la gente al trabajo, una pobreza de más del 50%. Tuvieron una retracción el año pasado del 10% del Producto Bruto. Pero estamos hablando que esto se debe a políticas sociales, Ranchoni. No, se debe a malos manejos económicos y políticas sociales mal encaradas. Si usted dice que invierte en políticas sociales y duplica la pobreza, si en el Uruguay se invierte en políticas sociales con el Frente Amplio y si casi se triplican los asentamientos, si usted dice que en Argentina los clase A son los que van a terminar con la pobreza y están en más del 50%, y si siguen este sistema, en pocos años más van a tener el 80% y van a estar en sistemas peores que el África. Entonces, claro que va a haber un cambio. El fracaso de la política en lo social y en lo económico fue total. Y los acuerdos económicos que se hicieron en base a ideologías políticas y acuerdos políticos, por ejemplo, la vacuna Sputnik, no resultó. Si fuera por afinidades políticas, China comunista no nos podría haber dado la vacuna a nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir la mente y ser más pragmáticos, ¿no? Me parece que tenemos que ser más pragmáticos y pensar en la gente del Uruguay y dejarnos un poco de ideología. Le preguntaba sobre esta crisis política. ¿Va a afectar a Uruguay? Sí, por supuesto. Está muy cerca y no en lo económico. En lo económico. Nosotros nos sirve que los países vecinos anden bien. Europa y el mercado común europeo es exitoso porque los países que están son poderosos. ¿Por qué no hay una Unión Europea, Unión Africana? Está claro. ¿No? Usted si no tiene trabajo. Que en relaciones comerciales. Usted si no tiene trabajo, ¿prefiere vivir en un barrio rico o prefiere vivir en un barrio pobre? Si usted no tiene trabajo en un barrio rico, algún trabajo le van a encontrar, porque algo va a hacer, porque los vecinos en algo van a gastar. Si usted en un barrio pobre, además de no tener trabajo, va a tener más problemas para insertarse. Yo no quiero que a los vecinos les vaya mal.
el TLC con China no es en busca de que el Mercosur le vaya mal, sino que todo lo contrario. Lo que pasa es que si el Mercosur no funciona, y si acá trabajo y posibilidades para nuestra gente no hay, también tenemos la obligación de ir a buscarlos afuera. Porque nosotros por algo somos un país independiente. Nos debemos primero a nuestros connacionales y a los uruguayos. Está claro, está claro. Raichoni, como siempre, ha sido un gusto conversar con usted. Igualmente a la orden siempre. Muchas gracias y muy amable por haber estado aquí. Amigas y amigos, para ustedes también, vaya el saludo y será hasta la próxima. Que pasen bien, buenas noches.